Buenas tardes a todos y todas. Esto es una clase 4 extra de las clases videadas, que son una ampliatoria de las clases que se publican en forma escrita. En la clase anterior comenzamos con la unidad 1 y yo quiero en esta clase hablarles de un tema que es bastante importante. Bastante importante y quizás poco trabajado en general. El tema de los pueblos originarios en América, desde el norte hasta el sur. Esta tierra estaba habitada por pueblos originarios, pueblos que han, digamos, vivido durante años, trabajado, se han asentado en estas tierras y han desarrollado su cultura. Y que de pronto en un punto, en 1492, se ven invadidos y colonizados por los españoles, por los portugueses y más hacia el norte por los británicos, ¿no? Estados Unidos. Las 13 colonias fueron de alguna manera también colonizadas por los británicos. Nosotros tenemos un montón de pueblos en nuestro territorio. Por ahí en la clase hay un mapita que yo subí, que es el mapa histórico de la localización de los pueblos originarios en el territorio argentino, que son unos cuantos, y que lamentablemente hay que decir que han sido diezmados y han terminado desapareciendo. No son los únicos. Más hacia el norte hemos tenido otros pueblos y pueblos en distinto grado de desarrollo. Nosotros tenemos que reconocer que antes de la conquista y la colonización hubo pueblos muy desarrollados, altamente desarrollados, a los cuales los historiadores le han dado la categoría de altas culturas. Estas altas culturas han sido incas, mayas y aztecas, que han tenido un grado de organización política, social y económica bastante importante. Y desarrollo cultural y avances muy interesantes. Los mayas, por ejemplo, y los aztecas han dominado la astronomía, el calendario maya, llegar a ser un calendario bastante preciso como lo han hecho los mayas, da cuenta de todo un trabajo y una sistematización con respecto al tiempo, el trabajo con la observación del cielo, las estrellas, que es lo que nos da el tiempo, los días, las estaciones. Los incas y sus métodos de cultivo. Los aztecas también tuvieron, digamos, desarrollo en sus métodos de cultivo. México no es precisamente una tierra, digamos, muy buena para el cultivo como es la Pampa o nuestras tierras de Santa Fe o Buenos Aires, ¿no? Y han hecho, por ejemplo, maravillas con las islas flotantes en Ciudad de México, ¿no? Que hoy es un paseo donde van muchos turistas, Xochimilco. Originariamente esos eran islas artificiales que ellos habían producido para cultivar, para esta cosa importante que es el sustento. Los incas sobre la ladera de los Andes armaron las terrazas, y hoy pueden ir a Machu Picchu y ver que allí conservan un jardín botánico donde tienen
montón de especies, que era como una especie de laboratorio experimental. Digo, no eran pueblos precisamente atrasados ni carentes de cultura. Eran pueblos que, de acuerdo a su historia, a su lugar y a su contexto, se desarrollaron. Otros no tanto, y como la subsistencia es el factor fundamental, debían cazar, debían pescar, debían recolectar frutos, básicamente porque no tenían agricultura o no tenían una agricultura desarrollada que le permita cultivar granos para acumular en las épocas de carencia, o criar animales, y vivían, digamos, de lo que la naturaleza les proveía en ese lugar. Cuando se acababa o disminuía la necesidad de subsistencia, los llevaba a trasladarse a otros lugares. Eso es lo que le ha sucedido a gran parte de nuestros pueblos originarios, que generalmente tenían que trasladarse de un lugar al otro buscando las mejores condiciones para la subsistencia. Y de allí, bueno, esta necesidad de sobrevivir hace que en algunos aspectos el desarrollo no sea tan importante. En el territorio argentino prevalecieron este tipo de pueblos, en general nómades porque tenían que migrar de un lado al otro, y realmente en algunos lugares las condiciones de vida y de subsistencia eran muy complicadas. Yo recomiendo, si alguna vez pueden, si alguna vez se les da la oportunidad de visitar, por ejemplo, las Cuevas de las Manos en Santa Cruz. Realmente un lugar como para ponerse a pensar cómo sobrevivieron estos pueblos, cómo vivían hace 10.000 años, ¿no? Donde no existía nada de lo que nosotros tenemos en estos momentos. Y además en un contexto muy, muy inhóspito para esos, para la subsistencia, ¿no? Cerca de los antiguos, entre Santa Cruz y Chubut, están esas famosas cuevas que son realmente para ver y visitar, muy, muy buenas. Bueno, el mapita está para que ustedes se ubiquen y para que ustedes empiecen a considerar que en realidad la educación en estos pueblos, como en todos los pueblos, más desarrollados, menos desarrollados, está ligado a la enseñanza de estas cosas que sirven para sobrevivir. Algunos más rudimentarios, que tienen que cazar y pescar, otros que tienen que cultivar, que tienen que cuidar animales, que tienen que, digamos, de alguna manera trabajar con la reproducción de los animales, y evidentemente la educación está relacionada con eso, primariamente. Después vienen las otras cosas, las expresiones artísticas, la necesidad de transmisión, digamos, de ideas, de producciones, más allá de lo imperante que es la subsistencia. En este escenario, en este contexto, aparecen los colonizadores, que han tenido algunas cosas bastante importantes con las cuales han podido someter a estos pueblos originarios. Entre otras cosas, esta cuestión de la sorpresa de pueblos que han visto llegar a seres extraños en grandes navíos, con otros ropajes y con otros instrumentos. Esos instrumentos han sido instrumentos de dominación: el cañón, la pólvora, el caballo, con los cuales han podido someter y han podido de alguna manera
establecer su dominio en estas tierras. ¿Sí? Digo, esto para que quede muy claro. Este momento disruptivo. ¿Por qué no trabajamos tanto estos conocimientos? Alguien me lo dijo en el foro, Alguna estudiante escribió en el foro y yo estaba leyendo hoy eso que escribe y dice, bueno, la verdad que hay como ausencias. Y sí, el concepto de ausentes presentes es un concepto que se trabaja mucho en historia, porque hay contenidos que están muy presentes y muy reiterados en toda la enseñanza escolar, y hay contenidos que no, hay contenidos que pasan desapercibidos. Digo, hay un manualcito que yo tengo subido en el aula para aquel que quiera, digamos, conocer algo puntualmente de historia argentina, que es Breve Historia de la Argentina de José Luis Romero. La verdad que todo lo que precede a la conquista de la colonización se resumen en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, como algo que sí, hay que decirlo, hay que mencionarlo, pero dejémoslo ahí pasar porque no es lo importante es la colonización, lo importante es lo que han hecho los españoles, en nuestra tierra los españoles, en Brasil los portugueses, y su cultura, que en realidad terminó mezclándose con la cultura de los pueblos originarios. En realidad, donde permanece aún más viva la cultura de los pueblos originarios es en aquellos lugares donde ha habido pueblos más desarrollados. Perú, por ejemplo. La conciencia histórica de los peruanos con respecto a sus orígenes, con respecto a los incas, ¿sí? A sus originarios, la conciencia histórica de los mexicanos, ¿no? Donde hubo varios pueblos originarios, como los aztecas, mexicas, nahuatls, mayas, han dejado una marca cultural, una huella cultural mucho más fuerte que en otros pueblos menos desarrollados, que fueron más fáciles de exterminar, no solamente físicamente, en su gran mayoría, sino también su cultura. El año pasado estuvimos con un grupo de un primer año en una charla muy interesante del Museo de las Escuelas, Ausentes Presentes, que a lo mejor alguno de ustedes tendrá la oportunidad en otra materia de participar este año, donde hablaban de la reiteración de las ausencias de los pueblos originarios en los libros de lectura de las escuelas primarias, ¿sí? Existen como los salvajes, como el malón, como la amenaza, sin otro significado más allá de eso, ¿no? Y había gente de los pueblos originarios que decían, guaraníes específicamente, que fueron de alguna manera influenciados por los jesuitas, que fueron los que se instalaron en la zona de Misiones por las misiones jesuíticas, Corrientes, toda la influencia en el pueblo guaraní, que si bien los jesuitas no han sido salvajes aniquiladores, sí, evidentemente, han borrado, tratando de imponer la cultura europea, han borrado las huellas culturales, y ellos sienten como que, bueno, que algunos hilos con su pasado están cortados y algunas cuestiones relacionadas con la identificación, con la identidad, están borradas debido a ese trabajo, ¿no?, de los jesuitas, que es un tema bastante importante. Yo no sé por qué todos se enamoran de los jesuitas, todos los estudiantes, no sé. Con algún profesor del instituto con el que compartíamos mesa, ya fallecido, decíamos siempre cuando nos sentábamos en la mesa de examen,
jesuitas no, por favor, no arranquen con los jesuitas, porque de alguna manera, bueno, es como que quedan atrapados con la educación y con, digamos, el trabajo educativo de los jesuitas acá, sobre todo en el sur de América, bien en el sur y en nuestros pagos. Con respecto a los jesuitas hay que decir, así como digo que ha habido pueblos más o menos desarrollados y hay que ponerse a pensar en el contexto en donde esos pueblos debieron educar a sus cachorros, a sus hijos. También pensemos que la evangelización fue un tema fundamental en América para la corona española. La corona tenía como objetivo la colonización, la implantación de una cultura y la evangelización, fundamentalmente la evangelización. Pero no fueron los jesuitas los únicos, la única orden religiosa en estas tierras. Hubo dominicos, hubo agustinos, hubo mercedarios, darios con D, de la merced, ¿sí? Porque a veces yo he leído algunas cosas, algunos textos donde ponen mercenarios, no, mercedarios, que han sido otras órdenes religiosas que han tenido menor impacto, pero han sido también órdenes religiosas que han estado en la colonia. Un tema aparte merecen los salesianos que se han instalado, pero ya no en épocas de la colonia, sino a fines del siglo XIX, que también ha sido una orden religiosa que ha tenido y que tiene, porque aún subsiste, importancia en la Argentina. Bien, dicho esto, hay que decir que la orden de los jesuitas era una orden destinada a la educación. Es decir, el carisma religioso de esa orden era la educación. En Europa y acá en América exactamente igual, solo que las instituciones educativas jesuíticas eran diferentes según sea para pueblos originarios, para indígenas o para los hijos de los españoles. Los jesuitas han tenido muchísima importancia y relevancia fundando la Universidad de Córdoba, el Colegio Nacional Buenos Aires, que hoy llamamos Colegio Nacional Buenos Aires, y acá va un tip y una recomendación. El Colegio Nacional Buenos Aires, que está hoy la continuación de 25 de mayo, ahí cerquita a 2 o 3 cuadras de la Casa de Gobierno, al lado de la iglesia de San Ignacio, que es el que fundó la Orden de los Jesuitas, aún subsiste y es, digamos, creación de los jesuitas. El colegio se creó, fue el Real Colegio de San Carlos, cambió muchas veces de nombre y cambió muchas veces de conducción. Y es un colegio que tiene una gran trayectoria desde su fundación por los jesuitas hasta el día de hoy. Y ustedes van a ver en las distintas unidades y en los distintos textos que le toque leer, sobre todo Arata, que es el que cuenta un poco la historia del Nacional Buenos Aires, institución señera si las hay en la Argentina. Bueno, y la imprenta, los jesuitas trajeron una imprenta a la Universidad de Córdoba, que después terminó acá en el Nacional Buenos Aires. Todo eso era para un sector social. Los destinatarios, que en realidad son los que nos tenemos que poner a analizar nosotros, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de la educación? ¿A quiénes estaba destinada la educación? Y por el otro lado, todo lo que tuvo que ver con las misiones jesuíticas y con todo el trabajo de las misiones jesuíticas que hicieron en lo que es la Mesopotamia, ¿no? Al respecto hay una película que yo voy a linkear en esta clase extra,
que es muy interesante de ver sobre el tratamiento de los jesuitas a los guaraníes y la educación que le brindaron a los guaraníes. Fue una forma de imposición quizás no tan